Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un story time porque sé que les gustan muchísimo y bueno, y pensando me voy acordando de cosas que me pasaron hace mucho tiempo, así que la historia que les traigo hoy no es tan bonita, pero se las quiero contar como modo quizás de aprendizaje, para saber que esas cosas no son normales. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Bueno, les cuento que esto fue hace mucho tiempo, fue en Venezuela, en Caracas, y no recuerdo exactamente en qué año fue, pero fue hace mucho tiempo. En ese momento yo estaba con mi novio, en este momento es mi exnovio, pero nosotros íbamos muchísimo a comer a un lugar que se llama que está en muchísimos lugares en Venezuela, en diferentes centros comerciales y también en diferentes locales. Un día decidimos ir a uno que queda en La Castellana, creo que es en La Castellana o Altamira, está como entre La Castellana y Altamira, no estoy muy clara, pero bueno, está ahí como en la esquinita antes de llegar a la Plaza Altamira. Y la verdad es que casi nunca íbamos a esa sede como tal, pero ese día decidimos ir para allá. Recuerdo que en ese momento nosotros íbamos muchísimo, no a esa sede, a otras sedes, pero íbamos muchísimo a ese lugar en específico porque tenían unas promociones buenísimas que te daban el plato principal, la bebida, un postre que de hecho era un brownie delicioso y los precios eran buenísimos. Casi que pagabas lo mismo que podías pagar en McDonald's por un combo, y en este lugar obviamente comías mucho mejor, los platos eran mejores y era como más tipo restaurante, entonces valía muchísimo la pena, así que íbamos demasiado. Yo creo que por lo menos 2 veces a la semana íbamos y sí, estábamos como súper adictos a eso. Entonces bueno, esta vez estábamos por esa zona, por La Castellana, Altamira, y decidimos ir a ese lugar en específico. Fuimos y cuando entramos, este lugar es bastante grande para los que han ido, es como que yo creo que de la sede de ellos capaz es hasta la más grande de todas, tiene como varias secciones, tiene una terraza, estaba bastante grande pero no estaba tan lleno, habían ciertas mesitas llenas pero no estaba tan lleno. Para las personas que no conocen este lugar les cuento que este restaurante, por así decirlo, se caracteriza porque los mesoneros siempre están como disfrazados, tienen sombreros, tienen a veces máscaras, tienen como corbatines, tienen diferentes cosas y son siempre como muy alegres. Pero este día algo que nos pareció muy extraño fue que cuando entramos había, como les digo, no habían casi clientes, pero los mesoneros estaban todos como reunidos en la parte de atrás y todos estaban cantando, estaban gritando, tenían una fiesta entre ellos demasiado grande y básicamente no nos estaban prestando atención cuando casi que todo el restaurante estaba vacío. Entonces cada vez que queríamos pedir algo no nos prestaban atención, de verdad era como que ¿qué pasa con la atención? Y como les digo, nosotros habíamos ido muchas veces, insisto, a otras sedes, pero igual habíamos ido muchas veces y la atención era bastante buena. Entonces de hecho yo recuerdo que lo que yo pensé fue, bueno, de ser que alguno de ellos está cumpliendo años, entonces están celebrando el cumpleaños, fue lo que yo pensé, lo único que se me ocurrió, porque de verdad que ellos tenían su propia fiesta y no le estaban prestando atención para nada a los clientes. Entonces bueno, nada, nosotros ordenamos lo que queríamos comer, esperamos, nos llegó la comida y cuando yo empecé a comer yo me empecé a sentir rara, pero yo no quise decir nada, primero porque pensaba que eran loqueras mías, porque lo que yo recuerdo en este momento es que yo empecé a sentir como, no era tanto como mareada, pero era una sensación extraña que no les puedo explicar porque nunca la había sentido y nunca más la he sentido en mi vida, pero sí me sentía como rara. Yo no quise, insisto, decir nada porque no quería como preocupar o poner una situación tensa ni nada. Yo dije, no, esto deben ser cosas mías, capaz tenía mucho tiempo, o sea, mucho rato sin comer, y yo seguí comiendo y no le presté atención a la situación. Resulta que yo ese día ni siquiera me terminé de comer lo que me habían traído, que eso es raro, siempre me lo comía todo. Por eso, porque me sentía como rara, pero yo en ningún momento dije nada. Por un lado creo que fue algo que no debía haber hecho, lo debía haber dicho, pero por otra parte también pienso que fue lo mejor que pude haber hecho. Y nosotros nos hubiésemos dicho cómo nos estábamos sintiendo, si nos hubiésemos dado cuenta de la situación, probablemente hubiésemos actuado diferente. Pero bueno, me estoy adelantando. El punto fue que yo me sentía rara. Es que incluso recuerdo más o menos lo que sentía, pero no sé cómo explicarlo. Me sentía como me sentía como en una nube y así como con el estómago revuelto. Me sentía muy extraña y yo, bueno, pero yo pensaba que eran cosas mías. El punto fue que después pagamos y nos fuimos. Nos montamos en el carro y recuerdo que casi que ni hablábamos, o sea, eso sí fue raro, pero yo creo que
En este momento yo todavía no sabía que él también se sentía de la misma manera, cosa que fue bastante preocupante y fue cuando nos dimos cuenta de lo que había ocurrido. Pero después yo llegué a mi casa, él llegó a su casa y cuando hablamos por teléfono yo le dije, oye, es que me siento rara. Y él me dijo, yo también. Y me dijo, yo no te quise decir nada para no preocuparte, pero cuando iba manejando me dijo que la calle como que se le movía y yo dije, ¡ah, Dios mío! Entonces, claro, lo que yo pienso es, realmente debimos haber hablado en el momento. Yo creo que no nos lo dijimos porque era algo que nunca habíamos sentido. No es como, ay, me duele el estómago o ay, me duele la cabeza. No, era algo que los dos estábamos como, ¿qué rayo nos está pasando? Porque realmente somos personas bastante sanas y no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Entonces, por una parte fue mal que no nos lo dijimos, pero por otra parte, si los dos nos hubiésemos dicho cómo nos estábamos sintiendo, probablemente nos hubiese dado miedo tomar el carro e irnos, nos hubiésemos quedado allí y probablemente las personas que nos pusieron algo en la comida querían, o en la bebida, no sé, querían que nos quedáramos allí, o no sé, realmente no sé qué querían porque gracias a Dios no lograron su cometido, si es que querían hacernos algo malo, porque llegamos a nuestras casas sanos y salvos y no pasó más nada. Pero sí, es como, no sé ni siquiera qué recomendación darles en este momento porque pienso que si nos los hubiésemos dicho en el momento o si él me hubiese dicho que se sentía de esa manera, que el carro o la calle se le movía de esa manera, nos hubiésemos estacionado y capaz hubiese sido peor, porque si lo que estaban era siguiéndonos o si lo que estaban era esperando que nos quedáramos allí, pues lo iban a lograr y quién sabe qué iban a hacer con nosotros. Entonces yo creo que lo mejor, aunque parezca loco, fue que no nos dijéramos nada, que nos fuéramos sin comentar absolutamente nada del tema, pero sí fue muy raro. Y recuerdo que al día siguiente, o sea, imagínense, cuando me levanté yo me montaba en el ascensor y yo sentía que todo se me movía, o sea que la sensación se me quedó por bastante tiempo. A este punto realmente no tengo ni la menor idea qué nos dieron, pero sí nos dieron algo, sobre todo porque no fue solo a mí, él también se sentía de la misma manera. Y la verdad es que nosotros, de pasar estando literalmente todas las semanas y muchas veces más de una vez a la semana, íbamos a ese lugar, capaz no a esa sede, pero digamos a ese restaurante a comer, dejamos de ir, no fuimos más nunca, le agarramos como cosa a ese lugar. Pasaron muchísimos años en los que yo no volví a pisar ese lugar. Y después de muchos años recuerdo que fui una vez y sí le tenía así como cosa. Yo sé que probablemente no es que ese lugar sea algo malo, porque después las otras veces que fui me fue bien, era un lugar bastante conocido y si a más personas le hubiese pasado eso, realmente el lugar hubiese tenido algún problema. Yo creo que fue, no sé, ese día todos los mesoneros, algo estaba pasando entre ellos y capaz. Yo sí lo que recuerdo es que habían pocos clientes, habían pocas mesas llenas, pero nadie le estaba parando. Entonces quizás todos estábamos en las mismas, nosotros porque nos fuimos rápido, creo que porque era tarde y ya nos queríamos ir, pero no sé qué habrá pasado con el resto de las personas y realmente fue bastante preocupante. Yo me acuerdo muchísimo de ese momento. Me gustaría poderles explicar más esas sensaciones que tuve, pero fueron como tan extrañas y creo que lo que más me impresionó fue que yo en todo momento decía, no, eso es algo mío, eso es algo que yo no sé qué me pasa, porque es algo que nunca había sentido, no lograba como compaginar las cosas y entender qué estaba ocurriendo, pero realmente me asusté y me di cuenta de la situación fue cuando llegué a mi casa, hablamos y nos dimos cuenta que los dos nos estábamos sintiendo de la misma manera, cada uno a su manera, porque yo por lo menos recuerdo que no sentía que la calle se me moviera así, pero él sí, y él era el que estaba manejando, o sea, realmente nos pusimos súper en peligro, pero creo que lo que hicimos inconscientemente fue lo mejor porque llegamos a nuestras casas sanos y salvos. Pero sí, la verdad es que si pasan ese tipo de cosas, traten de hablarlo, pero al mismo tiempo es como tratar de no entrar en pánico y salir del lugar, porque yo lo que pienso es que cuando te hacen eso es porque quieren sacarte algo más o quieren lograr algo más de ti, bien sea seguirte, bien sea robarte, bien sea cualquier cosa. No creo que lo hagan simplemente de gratis. Entonces lo mejor es como tratar de salir del lugar, pero si tienes a alguien que no esté sintiéndose de esa manera, pues creo que sería lo ideal, porque nosotros de verdad nos arriesgamos muchísimo, pero fue como sin saber, ninguno nos decíamos nada porque no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Bueno, sí, eso fue una experiencia que viví, repito que eso fue hace muchísimos años, eso, no me recuerdo, déjame ver si recuerdo más o menos. Eso fue hace más de 7 años, así que la verdad es que fue hace muchísimo tiempo y creo que fue como un evento muy puntual y súper desafortunado que nos ocurrió.
Pero sí, fue algo que pasó y no fue típico que uno dice en una rumba, en una fiesta, no, fue simplemente cenando en un lugar bastante conocido. Entonces pues hay que tener mucho cuidado y gracias a Dios no nos pasó nada, pero pudo haber sido bastante grave. Así que muchísimo cuidado cuando estén en un lugar y sientan un ambiente tan extraño, porque obviamente allí estaba pasando algo extraño, pero nosotros no le prestamos atención y pudimos haber salido bastante graves de esa situación. Pero bueno, esto es todo el story time. Un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas. Bye.